Consideremos el siguiente enunciado. Dibuje las proyecciones diédricas de un prisma recto de base triangular equilátera ABC, sabiendo que la recta E contiene al eje del sólido y que A es un vértice de la base inferior. La altura del prisma es de 90 milímetros. Tome la solución de mayor cota para la base superior del sólido e indique la visibilidad. Los datos que se tienen son coordenadas del punto A, 70, 30, 45, y dos puntos P y Q que definen a la recta E. El punto P con coordenadas 10, 80, 70 y el punto Q con coordenadas 60, 0, 10. Antes de iniciar la resolución de este ejercicio es importante hacer las siguientes consideraciones. A la hora de construir y representar un cuerpo tridimensional, como son los poliedros, es preciso tomar en cuenta que existen tres variables fundamentales en el estudio. La primera de ellas, pudiéramos llamar la variable morfológica, tiene que ver precisamente con la forma del objeto que se desea representar. Naturalmente, en el momento en que se nos pide construir las proyecciones de un prisma recto de base triangular equilátera, esa variable morfológica queda perfectamente conocida. Una segunda variable es la variable dimensional, tiene que ver con el tamaño, las proporciones del sólido que se desea construir. En este caso, nuestra variable dimensional, o al menos una parte de esa variable dimensional, está perfectamente conocida como altura del prisma, la cual es de 90 milímetros. Quedaría pendiente establecer de qué tamaño es la base de dicho sólido. Eso se va a lograr precisamente a lo largo del procedimiento de construcción. Y por último tenemos una variable posicional que tiene que ver con la situación y orientación del objeto en el espacio. En este ejercicio podemos ver cómo el eje del sólido es una recta PQ, o está definido por una recta PQ, que es una recta oblicua, siendo el eje del sólido una recta oblicua y siendo el sólido un prisma recto en el que la base es perpendicular al eje, pues naturalmente la base de dicho sólido, la base inferior por ejemplo, estará contenida en un plano que es oblicuo. De esta manera estamos despejando esa variable posicional y de orientación en función de los datos provistos por el enunciado. Ahora bien, desde el punto de vista del enfoque usado para la resolución del ejercicio, podemos hablar de un enfoque de tipo aditivo y otro enfoque de tipo integral, de acuerdo con la visión del profesor José Manuel Rísquez de la Facultad de Arquitectura de la ULA. El primer enfoque o enfoque aditivo consiste en ir paso a paso construyendo diferentes elementos y lugares geométricos hasta lograr definir por completo cada uno de los vértices del sólido, aprovechando por supuesto las características del mismo y los diferentes métodos que se conocen para el trabajo con rectas, planos, puntos, etc. El segundo enfoque, o enfoque integral, consiste en, mediante la aplicación del cambio de plano, lograr una proyección auxiliar en la que nuestro objeto tenga una posición particular o notable. Es decir, pudiéramos, en este ejemplo, en el que el eje del sólido es una recta oblicua, manipular las proyecciones a través del cambio de plano hasta lograr que nuestro eje aparezca como un punto, es decir, como una recta de pie o una recta de punta, en cuyo caso ambas bases estarían proyectadas en verdadera magnitud. En este primer ejercicio vamos a aplicar el método aditivo, en el que paso a paso vamos a ir construyendo los diferentes elementos y lugares geométricos que permiten definir completamente al objeto. Comencemos por lo siguiente. Se conoce la recta P, vamos a ponerle un color en rojo, una recta P que contiene una recta E, que contiene el eje del sólido. Además, se sabe que el punto A es uno de los vértices de base inferior. Por supuesto, sabemos que se trata de un prisma recto
y por tanto el eje del sólido forma 90 grados con el plano de la base inferior, el cual contiene al punto A. Es evidente entonces que la base del sólido se encontrará en un plano, la base inferior, quiero decir, del sólido, se encontrará en un plano que contiene al punto A y es perpendicular a la recta E, puesto que la recta E es el eje del sólido y se trata de un prisma recto. Por tanto, el primer paso que vamos a dar tiene que ser la construcción de un plano perpendicular a la recta E, para lo cual procedemos a la construcción de rectas características del plano, una frontal que va a formar en proyección vertical 90 grados con la proyección vertical del eje, y una horizontal que en proyección horizontal va a formar 90 grados con la proyección horizontal del eje. Encontramos a continuación los puntos de traza, por ejemplo, el punto de traza de la recta horizontal, y de esta manera obtenemos un punto por donde pasa la traza vertical de nuestro plano, la cual, como sabemos, debe ser paralela a las frontales de ese plano, como esta frontal que hemos construido pasando por la proyección vertical de A y en forma perpendicular a la proyección vertical del eje. El corte en el que la traza vertical del plano corta la línea de tierra es un punto por donde también pasa la traza horizontal del plano de base inferior y que es paralela a la proyección horizontal de la recta horizontal construida previamente. De esta forma hemos definido lo que serían las trazas de nuestro plano base inferior del prisma. Una vez hecho esto, pasamos al siguiente paso. Es evidente que si la recta E, es decir, la recta PQ, es el eje del sólido, el centro de la base inferior, así como el centro de la base superior, van a situarse sobre dicha recta. También es evidente que si el plano que hemos construido corresponde al plano que contiene a la base inferior del sólido, el centro de la base inferior pertenece a dicho plano. Luego, como el centro de la base inferior pertenece a este plano y también al eje, naturalmente, dicho punto, centro de la base inferior, es el resultado de la intersección del eje con el plano construido. De manera que el siguiente paso es la determinación del punto de intersección de la recta PQ con el plano construido en forma perpendicular al eje y haciéndolo pasar por A. Aplicamos el método del plano proyectante para de esta manera determinar las proyecciones del punto O. Recordar cada uno de los pasos que se deben seguir para determinar la intersección de una recta en un plano. Aquí vamos a obtener la proyección vertical de O y alineando descubrimos la proyección horizontal de O sobre la proyección horizontal del eje de la recta E. Una vez que se tienen las proyecciones diédricas del punto O, estamos en condiciones de construir la base inferior del prisma, puesto que se conoce su centro, O, se conoce uno de sus vértices, A, y se sabe que la base está contenida en el plano rosa o magenta. Pero, siendo un plano oblicuo, sabemos que esa base, que es un triángulo equilátero de acuerdo con el enunciado, no va a estar en verdadera magnitud ni en la proyección vertical ni tampoco en la proyección horizontal. Por tanto, es menester aplicar un método que nos permita obtener la verdadera magnitud de dicho plano. Y para ello vamos a aplicar en este ejercicio el método del abatimiento o rebatimiento de planos. Vamos a abatir el plano
en torno a su traza horizontal. Para ello, vamos a trazar paralelas a la traza horizontal del plano por las proyecciones de los puntos O y A. Luego, vamos a copiar las cotas de cada uno de esos puntos sobre dichas paralelas, utilizando para ello nuestra herramienta compás. Copiamos cota de O, copiamos cota de A partir de cada una de las correspondientes proyecciones horizontales. De esta manera obtenemos los radios de rotación correspondientes a cada uno de esos dos puntos. Dichos radios de rotación van a estar en verdadero tamaño como hipotenusas de unos triángulos de rebatimiento que se forman sobre el plano horizontal de proyección. Ahora, copiando estos radios de rebatimiento en verdadero tamaño con la herramienta circunferencia centro-punto, vamos a obtener los puntos rebatidos y la posibilidad, naturalmente, de dibujar al triángulo equilátero ABC, que constituye la base inferior de nuestro prisma. O rebatido, A rebatido. El trazado de rebatido. El trazado del triángulo ABC es una construcción trivial que voy a saltar en esta explicación. Una vez construida la figura ABC, el triángulo equilátero ABC en verdadera magnitud, procedemos a hacer el rebatimiento inverso. En esta operación vamos a obtener las proyecciones horizontales de B y de C. Se puede perfectamente aplicar, por ejemplo, homología o el mismo método de rebatimiento inverso. Vamos a mostrarlo con el punto C. Cortamos la perpendicular al eje de rotación que pasa por ser rebatido con dicho eje de rotación y trazamos una paralela a los verdaderos tamaños de los radios de rotación ya definidos. Luego copiamos con las herramientas circunferencia centro-radio el verdadero tamaño del radio de rotación de C, que va a cortar a la paralela mencionada generando un punto por donde vamos ahora a construir una paralela a la traza horizontal del plano y que cortará a la que viene en forma perpendicular a la traza desde C rebatido y genera AC horizontal. Siguiendo un procedimiento análogo, encontramos la proyección horizontal de nuestro punto B. Hecho esto, pasamos a la determinación de las proyecciones verticales de los puntos B y C, sabiendo que pertenecen al plano de la base y que los catetos, que son paralelos a la traza horizontal del plano, y que en cada uno de los triángulos de rebatimiento son las cotas correspondientes a dichos puntos. Es decir, acá tenemos la cota del punto C, que vamos a copiar a partir de la línea de tierra, y acá tenemos, por supuesto, la cota del punto B, que también vamos a copiar a partir de la línea de tierra en la línea de referencia que le corresponde. Así obtenemos proyección vertical de C, proyección vertical del punto B. Una vez construida la base, o determinadas las proyecciones diédricas de la base inferior, es preciso determinar las proyecciones diédricas de los vértices de la base superior, es decir, de los vértices A sub 1, B sub 1, C sub 1, para lo cual vamos a
construir paralelas al eje por cada uno de los puntos A, B y C en ambas proyecciones. Una paralela al eje por A vertical, una paralela al eje por C vertical y así por B vertical. Y lo mismo en proyección horizontal, con la salvedad de que acá en proyección horizontal dichas paralelas al eje coinciden con las líneas perpendiculares a la traza que forman parte del rebatimiento del plano. Para determinar las proyecciones de la base, de los vértices de la base superior, es fundamental medir sobre una de esas aristas o laterales o bien sobre el eje del sólido la altura del mismo. Y en tanto que el eje del sólido y todas las aristas laterales son rectas oblicuas, queda en evidencia que es menester aplicar un método que permita determinar el verdadero tamaño de una de esas rectas para poder consignar sobre ella su verdadera magnitud. Es decir, debemos determinar el verdadero tamaño de una recta mediante el método, por ejemplo, del triángulo de rebatimiento que voy yo a aplicar al eje del sólido. O mejor, para que sea más práctico el procedimiento, a, por ejemplo, la arista que pasa por el punto A, la arista lateral que pasa por el punto A. Para ello, vamos a seleccionar un punto cualquiera sobre la proyección vertical de dicha arista lateral. Determinamos la proyección horizontal de ese punto en la proyección horizontal de dicha arista y determinamos la diferencia, por ejemplo, de cotas entre A y dicho punto. Construimos una perpendicular a la proyección horizontal de dicha arista para consignar sobre ella dicha diferencia de cota. Y de esta manera encontramos el verdadero tamaño del segmento que va desde al punto seleccionado y que vamos a construir mediante una semirrecta. Por ejemplo, acá. Bien, he trabajado con una semirrecta porque es casi seguro que el verdadero tamaño de las aristas laterales, que es igual a la altura y que es de 90 milímetros, va a superar el verdadero tamaño del segmento comprendido entre A y el punto que escogí sobre la dirección de la arista lateral que pasa por A para obtener el verdadero tamaño. Es decir, ahora lo que debemos hacer es utilizar la herramienta circunferencia centro-radio para, haciendo centro en A horizontal, consignar el radio como radio la altura correspondiente al sólido, que es, por supuesto, la longitud que hay entre A y A1 en la arista lateral que le corresponde. Hecho esto, buscamos el corte, construimos una perpendicular a la proyección horizontal de la arista A1, y en el corte sobre dicha proyección vamos a obtener lo que sería la proyección horizontal del punto A1 la proyección horizontal del punto A1. Bien, una vez hecho esto, alineamos en forma perpendicular a la línea de tierra para obtener la proyección vertical del punto A1 en la recta paralela al eje del sólido que trazamos por la proyección vertical de A. A1 en vertical. El paso siguiente es se puede aplicar la misma operación, pero sería innecesario, puesto que
cada una de las aristas laterales tienen el mismo tamaño. Y ese tamaño, a pesar de que está distorsionado con respecto a la verdadera magnitud de cada una de ellas, dicha distorsión se presenta en la misma proporción y por tanto la distancia que hay entre la proyección vertical de A y la proyección vertical de A sub 1 es el mismo tamaño que hay entre la proyección vertical de C y la proyección vertical de C sub 1 y entre la proyección vertical de B y la proyección vertical de B sub 1. Por tanto, yo voy a utilizar la herramienta compás para obtener la proyección vertical de C sub 1 y la proyección vertical de B sub 1. Por supuesto, cada una en la paralela al eje del sólido que le corresponde. Luego, por alineamiento, obtenemos las proyecciones horizontales, con lo cual finalizamos la determinación de los puntos o vértices correspondientes a la base superior de nuestro sólido, quedando pendiente únicamente el estudio correspondiente a la visibilidad del sólido en ambas proyecciones. Naturalmente, las proyecciones horizontales de C sub 1, B sub 1 se encuentran alineadas y en la paralela a la proyección horizontal del eje correspondiente, es decir, C sub 1 se encuentra por acá en proyección horizontal y B sub 1 se encuentra en este corte en proyección horizontal. ¿Ok? Aquí tenemos C sub 1 en H y por acá tenemos B sub 1 en horizontal. Es importante estar bien pendiente para no confundir las proyecciones horizontales de los puntos vértices de la base superior con lo que serían los puntos de la base inferior rebatidos, C sub R, A sub R, B sub R. Tratar siempre de no confundirlos. Bien, una vez hecho esto, pasamos a el análisis de visibilidad. Es bastante simple, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A partir de segmentos de trazo grueso, por ejemplo en color azul, vamos a contornear la proyección horizontal del sólido, es decir, vamos a unir las proyecciones horizontales de los vértices del sólido con línea llena, siempre que vayamos por el contorno de la proyección de dicho sólido, como lo estamos haciendo en este momento. Siempre esa línea es visible, quedando pendiente la visibilidad de las aristas como por ejemplo AB, BC de la base inferior, de la arista A1, C1 de la base superior y de la arista lateral BH, B1H. Para determinar si estas aristas son o no visibles, basta con establecer qué punto del sólido es el que tiene la menor, qué vértice del sólido, mejor dicho, es el que tiene la menor cota, y luego las aristas en proyección horizontal que convergen en ese punto de menor cota van a ser invisibles a menos que formen parte del contorno de la proyección. Una sencilla mirada a la proyección vertical nos permite concluir que B es el vértice del sólido cuya cota es la menor. Por tanto, las aristas que van a converger en la proyección horizontal de B se deben dibujar en un trazo más delgado y con línea discontinua. Por ejemplo, BC en horizontal, AB en horizontal, B sub 1 en horizontal. Evidentemente, si estas aristas son invisibles, la arista definida por los puntos A sub 1 y C sub 1 en horizontal debe ser una arista visible. Por tanto, yo la voy a trazar en principio con este tipo de línea y luego vamos a copiar el tipo de línea que se tenía
para el borde o contorno de la proyección. De esta manera se ha resuelto la visibilidad en proyección horizontal. Para determinar la visibilidad en proyección vertical, seguimos un procedimiento análogo. Para ello, tengamos en cuenta que C es el punto de menor alejamiento o vértice de menor alejamiento del poliedro. Entonces, construyamos el contorno de la proyección vertical como línea continua y luego realizamos el estudio correspondiente. El estudio es muy sencillo. El punto C es el vértice de menor vuelo, por tanto, vamos a construir líneas más delgadas, nuevamente, y de trazo discontinuo para señalar las aristas en proyección vertical convergentes en el vértice C. Naturalmente, la arista A1, B1 será una arista visible y por tanto debe ser trazada con línea gruesa. De esta manera ha concluido la resolución de nuestro ejercicio de un prisma recto de base triangular equilátera, conocido el eje y uno de los vértices de base, conocida además su altura, y aplicando el enfoque conocido como enfoque aditivo.